Buenas noches, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices y bueno, qué decir, simplemente gracias a todos los que estáis ahí escuchando, gracias a todos los que hacéis partícipe de Radio Cómplices y sobre todo agradecer que tengamos una noche más aquí a Tomás. Tomás, buenas noches. Hola Fernando, buenas noches, hola escuchante. Bueno, pues se oye perfecto, así que vamos a empezar. ¿Qué tema traes hoy? Pues hoy vamos a hablar de la carne, desde varios puntos de vista de la carne como comida. Si somos carnívoros, si somos herbívoros, si somos omnívoros, el impacto medioambiental que tiene la demanda de la carne ahora mismo en el planeta, y cómo actúa también la carne, sobre todo las carnes rojas, que son las que vamos a tratar más, que son las más negativas. Y las carnes rojas y las carnes intensivas, no las extensivas, que todo eso lo iremos aplicando poco a poco. Vamos a empezar primero con el concepto que está teniendo el consumo de carne a nivel global como producto de la globalización. Que está causando un impacto medioambiental bastante importante en todo el planeta, por la verdad, debido a la demanda que está teniendo. Esta venta de carne, en fin, se ha institucionalizado, que no me salió la palabra. Sí, que lo tienen todas las instituciones por igual. Que las instituciones parece que han llegado a un pacto para ello, ¿no? Sí. Sí, como un negocio más, sencillamente. No por necesidad, sino por un lado para saciar un poco nuestros deseos, porque realmente se escapa fuera de los límites de nuestra alimentación. ¿Vale? Vamos a empezar primero diciendo que durante siglos nosotros hemos sido evidentemente vegetarianos. Defendemos de los pelomínidos, de los homínidos, estos individuos de los Australopithecus, empezamos por ahí, por ejemplo. Después derivamos al homo de Neandertal, el homo de Cro-Magnon, hasta derivar el homo sapiens. Bueno, todo esto la alimentación tiene una gran importancia en el ser humano, y sobre todo el consumo de proteínas. En un principio el hombre era prácticamente vegetariano y ocasionalmente diríamos que ha sido carnívoro, comiendo carne, como podemos ser los chimpancés, los conogos, en fin, los mandriles, en fin, una serie de primates que tenemos, que no tenemos todavía en Sudamérica, de momento. Nosotros ocasionalmente tomábamos carne. La carne y la comida nos ha condicionado bastante en la evolución del ser humano, tanto en el crecimiento cerebral como el desarrollo de sociabilidad y evolución social. Vamos a ver. Hay una pregunta, por Tomás. La carne nos hemos agrupado para cazar. Una pregunta. ¿Estás diciendo que somos más de agricultores que cazadores? No, me estoy diciendo que en un principio éramos básicamente agricultores, y de hecho la humanidad siempre ha sido básicamente agricultora y ocasionalmente cazador, dependiendo de la etnia y los grupos sociales que haya de ahí a lo largo del planeta. Pero sobre, por ejemplo, los inuit son carnívoros porque no tienen otra opción. O sea que la condición ambiental influye mucho en el ser humano para que desarrolle un tema o desarrolle otro. Pero el Homo sapiens en sí, sobre todo, vamos a ver la diferencia, vamos a ver si somos carnívoros, herbívoros o omnívoros. Vamos a hacer comparaciones morfológicas para intentar dilucidar un poco qué es lo que somos también. Vale. Pero de todas maneras somos una mezcla de todo un poco, ¿vale? Pero sobre todo, que es por lo que te iba a comentar, que es por la sociabilidad que nos ha dado la búsqueda de alimentos. Vamos, en búsqueda de alimentos descubrimos el fuego. O sea, y el fuego se hace para protección, para calentarnos y para cocinar, para dar el sabor a la carne. En fin, eso es los hombres primitivos lo hacen así.
Ese sumatorio de proteínas va haciendo que nuestro cerebro y nuestro cuerpo se vigorice y vaya creciendo. Eso nos ha contribuido mucho en la masa encefálica y para llegar a los momentos actuales que estamos, claro. Pero siempre ha sido de una forma más o menos esporádica, no básicamente alimentariamente, así hemos sido carnívoros, ¿vale? Hay unos rasgos que nos distinguen a los carnívoros, a los herbívoros y a los omnívoros. Entonces, había un hombre metodista francés, que es el padre de la anatomía comparada. Este hombre hizo una serie de algoritmos con lo que era un carnívoro, lo que era un herbívoro y omnívoro, ¿no? Hay varias tablas como la de él. Bueno, con la suya estoy más o menos de acuerdo. Bueno, el carnívoro en teoría, te viene a explicar en la tabla que tengo delante una serie de cosas que no vienen a la punta ahora mismo con respecto a la dieta, ¿no? Pero sí, mira, por ejemplo, con respecto a la dentición, los carnívoros tienen la boca preparada para desgarrarla, el ser humano no. El ser humano no la tiene preparada para desgarrar la carne. Tienen molares, los carnívoros tienen molares, ¿vale? Eso con respecto a la fibulación. El carnívoro, por ejemplo, no tiene bestialina, encima de la saliva. Los omnívoros y los herbívoros sí los tienen, ¿vale? Son peculiaridades de cada uno. Una cosa que tienen los carnívoros es que segregan su forma de ver es fundamentalmente ácido, es ácido clorhídrico duro para disolver la carne, los huesos y todo. Nosotros tenemos 20 veces menos, los herbívoros y los omnívoros, menos ácido clorhídrico que los carnívoros. Nosotros, el carnívoro no mastica de ahora, prácticamente engulle la carne. Nosotros con las molares la disfrutamos. Vamos a ver, tenemos un montón de cosas más. Incluso la materia fecal. La materia fecal en un carnívoro es escasa y huele muy mal, huele fatal. Mientras que la nuestra es voluminosa y normalmente no son tan féticas como las de ellas. Nosotros, por el tipo de tránsito intestinal que tenemos, también nos diferenciamos bastante. El intestino de un carnívoro es bastante corto, mientras que el nuestro es bastante largo. Ya sabes, nuestro intestino tiene el intestino delgado tiene entre 5 y 7 metros de largo y el intestino grueso 1,5 metros más o menos. O sea que estamos a la media entre los herbívoros y los omnívoros más o menos, en la media de ellos. Mientras que el carnívoro, pues no, tiene un tránsito intestinal muy corto, ¿no? Y de hecho la juega entre las 2 y 4 horas de ver conmigo. Mientras nosotros lo hacemos entre las 4 y las 8 horas, más o menos, ¿sabes? O sea, otra cosa que tienen también los carnívoros, que eso es lo que nos critica a nosotros, es que los carnívoros tienen mucha tolerancia al ácido úrico, mientras que el hombre no la tiene, esa tolerancia al ácido úrico. Ahora vamos a explicar eso también, el ácido úrico y la urea, ¿vale? Bueno, pues con respecto a la carne en sí, vamos a pasar a un punto de vista también. Ya hemos pasado del punto de vista evolutivo y hemos comparado un poco lo que es uno y lo que es otro, y nosotros con la sociabilidad que hemos tenido, la adaptación al medio, hemos ido mediante la cocción de los alimentos, tanto vegetales, porque no somos herbívoros totales, tampoco. Vamos a ver, yo no me puedo comer como una cabra lo que hay en el campo, ¿vale? No tengo las enzimas ni las bacterias necesarias para ello, con lo cual no somos herbívoros totales tampoco, ni puedo ser omnívoro total, porque, vamos a ver, yo puedo comer, podemos comer de todo, ciertamente, pero omnívoros totales no somos, porque si yo voy, por ejemplo, a una selva, digamos, me quedo en medio, me como carne de vez en cuando, pero las plantas que tengo a mi alrededor, no sé, las hojas, los ciertos frutos, no los puedo digerir, pues porque no tengo las enzimas necesarias, pues te puedo morir de hambre, como va a pasar con los conquistadores españoles en Sudamérica. Bueno, morían de hambre prácticamente en el de la abundancia. Otra cosa porque no había comida en el desierto verde, lo llamamos,
Los animales eran muy difíciles de ver y las plantas no se las podían comer. O sea que no somos nosotros, es prácticamente un nido. Lo que sí nos ha ayudado a todo esto es la porción y la socialización de la comida. Ahora vamos a ir al interior del cuerpo humano. ¿Qué es lo que hacen las carnes rojas? Las carnes rojas tienen un exceso de colesterol, grasas saturadas y purinas. Las purinas, cuando son metabolizadas a nivel celular, producen ácido úrico, que eso es lo que he comentado antes de los carnívoros, ¿no? Que a ellos no lo afecta y a nosotros sí. Ese ácido úrico se nos fija en las articulaciones, nos produce gotas, la hiperuremia esta, que tiene páginas hinchadas, que tiene mucha gente, se acumula en los riñones, vigilando lipiasis, piedras del riñón. Bueno. Hay que partir de la base de que el hombre tiene un pH alcalino en la sangre, ¿vale? Entre un 7,3 y un 7,9. Que es el funcionamiento normal celular. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en vez de acidificamos las células, nos vienen unas alteraciones metabólicas que nos pueden originar cáncer y otras alteraciones y mutaciones. Bueno, las carnes normalmente nosotros las tomamos cocinadas. Al tomarlas cocinadas, utilizamos proteinizamos los aminoácidos de las proteínas. Estos aminoácidos cuando se deshacen, que es lo que está pasando actualmente con el origen de muchas carnes, se combinan con nitratos que tiene las carnes, vamos a ver, las carnes que se han, digamos, criado en crianzas intensivas, debido a hormonas, antibióticos, una serie de productos que le han dado para el engorde. ¿Y qué pasa con esto? Que se producen nitrosaminas. Las nitrosaminas lo que son sustancias, son excesivamente cancerígenas, que originan sobre todo cáncer de estómago, cáncer de faringe, sobre todo son los más sobresalientes con la asunción de una comida de carnes rojas. Estamos derivándonos fundamentalmente hacia las carnes rojas, de crianza intensiva, ¿vale? La carne tiene otra cosa, la carne roja y la grasa es de lo que más tarda en digerirse, entre otras cosas. Ya hemos dicho que puede tardar entre 5 o 8 horas, ¿no? Pero la carne, ¿qué pasa? Que nos cuesta más trabajo de digerirla porque hemos hablado de las diferencias digestivas de uno a otro y porque no la digerimos sencillamente. Entonces, ¿qué pasa eso en el intestino? Que se puede acumular y puede originar mutaciones, alteraciones bacteriológicas dentro de él, si hacemos una dieta fundamental de carne, y puede producir cáncer, por las toxinas que se van a eliminar. Para compensar la acidificación de nuestro organismo, de la acidificación que produce, como hablaba antes, de la carne, que acidifica el organismo, lo que hace es que nuestro organismo saca el calcio para calcificarlo de nuestros huesos. Es una de las cosas que hace nuestro organismo, lo cual origina osteoporosis y otras cosas, y origina inflamaciones. Bueno, todo esto no quiere decir que las carnes sean malas, ni la carne roja, ni la carne blanca, ni nada, todo utilizado en función de la función, en función de cómo trabajemos nuestro cuerpo, así nos sentará bien o nos sentará mal. Es decir, por ejemplo, un deportista necesita una cantidad de nutrientes proteicos muy altos. Una persona que está trabajando de sol a sol, esa persona también necesita una cantidad de nutrientes muy altos. ¿Qué pasa? Que esas proteínas son necesarias. El carnivorismo es muy interesante bajo este aspecto, porque al no desproteinizar lo digo a la par que me ha surgido ahora mismo la cabeza, que bueno, el carnivorismo es comer la carne cruda o vegetales crudas, pero bueno, realmente la carne cruda, porque se aprovecha al 100% y no se desproteiza la carne, y no origina las nitrosaminas. Esta si no tiene los nitratos y los nitritos que lleva la carne ya maltratada, ¿vale? Uh-huh. Entonces, además, perdona, es una costumbre que mucha gente tenemos, el comer la carne no cruda, pero casi cruda. Sí, eso está bien, pero siempre que la carne veamos su lugar de origen y no esté contaminada con productos químicos, ni hormonas, ni antibióticos, ni tal, que es lo que está pasando, que es lo que vamos a desarrollar ahora con la ganadería intensiva.
la ganadería intensiva, para tener esa productividad tan tremenda que tiene, no la extensiva, por ejemplo, la vaca gallega o la vaca asturiana que está pasando por el monte, esa carne es buenísima, o una carne de caza libre, o sea, que no hay que abusar de ella, vamos a ver, no quiero decir nunca que sea mala, lo tiene bien, y de hecho se ha comido toda la vida, pero lo que no podemos comer todos los días es carne roja, y mucho menos, y abusar del exceso de carne o de carne blanca. La carne blanca ya lo sabemos, el pollo, el cerdo, ¿qué? Eso son carnes blancas, ¿vale? Lo que desde luego es necesario para que las personas que tomen gran cantidad de proteína cárnica, que no sean sedentarios. El sedentarismo y la uva, para satisfacer un deseo, eso desde luego no, eso va en contra de la salud, y además en contra de la salud. Y mira, cuando hay un exceso de carne, o sea, de proteína cárnica, lo que nos puede originar es, por la significación que hemos dicho antes, las patologías que tenemos, y que ya lo he dicho, podemos tener obesidad, podemos tener hipertensión, porque la grasa se va acumulando alrededor de las venas y la va sacrificando. Nos puede originar las alteraciones pancreáticas, nos puede originar diabetes, nos puede originar reuma, la gota por acumulación de ácido úrico, todo esto por el abuso, esto es lo del metabolismo graso, acidificación del organismo. La acidificación del organismo ya he dicho que lo que origina el cáncer. Un organismo alcalinizado lucha contra el cáncer, porque el cáncer se fundamenta en una base ácida, o sea, en una acidificación de las células. También origina enfermedades cardiovasculares, vamos a ver, las embolias cardiopulmonares, y enfermedades autoinmunes. Todo esto es, por eso yo recomiendo siempre, cuando se vaya a comer, entre otras cosas, una carne, que es lo que vamos a ver ahora, es siempre preguntar el origen de la carne, el origen, y asegurar el origen. La carne, digamos, si te viene de aquí al lado que te la han criado una vaquería, con hormonas, antibióticos y todo eso, pues hace que no nos va a sentar muy bien, entre otras cosas. Bueno, que no queréis mencionar alguna cosita más. Bueno, no. Lo que sí es, bueno, con respecto al figurismo, que lo he dicho antes, hay cosas que nuestro organismo, gracias a la cocción, podemos comer, por ejemplo, del legumbre, los cereales, las patatas, el arroz, las hojas, el maíz, etcétera. Todos estos productos, gracias a la cocción, que es lo que nos ha hecho también más sociabilidad en el ser humano y llegar a puntos muy elevados de expansión social, ha hecho, todo esto nos ha ayudado a todo este proceso. Sencillamente con la cocción de los productos para darle mejor sabor y para poder digerirlo, porque, por ejemplo, los vegetales, si tomamos ciertos vegetales crudos, pues no lo asimilamos con el mismo. Sin embargo, con la cocción sí podemos hacerlo, ¿vale? Eso es lo que estoy mencionando. Bueno, esta parte ya ahora vamos a ir. Con todo esto que hemos conseguido, con el desarrollo alimentario, hemos conseguido que el hombre adaptar el medio ambiente a nosotros, no nosotros al medio ambiente, que es lo que hace a nivel ciclo ecológico, ¿no? Nosotros hemos adaptado más bien el medio ambiente a nosotros, mediante una serie de recursos que entre ellos está la alimentación y el tipo de alimentación que llevamos. Pero eso es la diferencia, les digo, de otras especies. La consecuencia de todo esto es que nos ha creado también una dependencia alimentaria con las carnes, con lo que hemos dicho en el principio de la expresión global. Hemos cogido, digamos, el sistema de vida americano, que es el país del mundo que más carne consume, con el Burger King, con los McDonald's, con toda esta historia de comer carne a punta pala, ¿no? Con la ganadería argentina, por ejemplo, bueno, toda la explotación masiva de carne. Y entonces no estamos comiendo por necesidad, sino que estamos comiendo más bien por egoísmo, ¿no? Para satisfacer para satisfacer nuestro placer, digamos, y no estamos pensando ni mucho menos en las consecuencias personales, sociológicas y ambientales que está teniendo todo este tipo de consumo, porque nos está teniendo a nivel global. El acuerdo el acuerdo de París, que lo firmaron 196 países en su día,
para luchar contra el efecto invernadero, y que no se ha cumplido, por supuesto, para evitar la subida de los 2 grados estos que no se quieren que se suban, que se han puesto topes, tal igual. Bueno, aquí en Murcia ya hemos cogido los 2 grados. Somos una de las partes del Mediterráneo donde los 2 grados ya estamos al tope. La media del planeta es 0,8 grados lo que ha subido, pero aquí en Murcia ya estamos ganando, ya vamos a grados, somos los mejores. Y bueno, lo que iba a decir es que las medidas regulatorias no se han llevado a cabo con el Convenio de París. Lo digo porque está incluido también la explotación cárnica y todo lo que conlleva con ella. Con la explotación cárnica no solamente es la carne en sí. A la carne le rodea una serie de factores. La carne necesita pasta, aunque los pastos dan forraje. Y para una ganadería intensiva, pues la demanda es impresionante. No sé, para las medidas de París, por ejemplo, había que educar a la población por una serie de educarla con una cultura que no se ha llevado a cabo, ¿no? Para que llevara una dieta bien llevada, y eso pues no se ha hecho tampoco, no se ha llevado a efecto ese tipo de carne. Según hay una revista que saca la Universidad de Cambridge que dice que se deberían consumir como máximo 170 gramos de carne roja y 5 huevos a la semana. Bueno, esto lleva también otra cosa, ¿no? Los derivados lácteos, ¿no? Los derivados lácteos van parejos, van asociados de cierta forma a la carne, porque los productos lácteos no son ni mucho menos necesarios, en el sentido que nuestro organismo en sí lo reconoce hasta determinada edad. La absorción de la leche tal y como hacen todos los mamíferos, hasta los 11 o 12 años por ahí, es capaz de asimilarla, después ya no. Después eso es un proceso forzado, al que nos hemos habituado ya por generaciones, ¿vale? Pero ese proceso forzado también interfiere en el estómago y en el intestino, en todo el proceso digestivo. Lo que pasa es que también es un marketing, al igual que la carne, la leche es otro negocio. Entonces, está mercantilizado en todo el planeta el consumo de esto. Cuando hay productos vegetales que pueden perfectamente desplazar el producto de lácteo. Yo tomo leche y tomo de todo, tomo de mis yogures y tomo todo lo que haga falta. Pero bueno, es una crítica social lo que estoy haciendo. Una pregunta, Tomás. Últimamente no se para de hablar precisamente de la leche. ¿Eso es un tema que crees que da para un día hablar de ello? Porque hay gente que dice que el ser humano no debería tomar leche de vaca. Otros dicen que eso viene de antiguo. Otra gente dice que es porque es una moda, por ejemplo, en China y países asiáticos donde la vaca es sagrada y por eso no se toma leche. Entonces que de allí viene la moda de hablar mal de la leche de vaca. ¿Crees que eso es un tema para tocarlo o...? Sí, lo que vamos a hablar un día. Bueno, pero lo que sí es cierto es que la leche, como acabo de decir, fisiológicamente se absorbe a cierta edad. En teoría como humanos, como especie humana, como mamíferos. Después ya nos hemos habituado. De hecho hay intolerancia a los productos lácteos, muchas personas las tienen, ¿no? Porque no han saltado esa migración, digamos, esa adaptación, ¿no? Yo he oído que los productos lácteos no dan alergia al ser humano, sino que lo que echan a esas leches que nos hemos acostumbrado a tomar es lo que nos produce esa intolerancia a la lactosa, al gluten, etcétera. No el producto en sí, sino esos edulcorantes. Son las dos cosas juntas. Exactamente. Igual que la leche de vaca es, dentro de lo que yo he oído, es de las leches que más modernas es de las que ha tomado el ser humano. Antiguamente se tomaba de casi cualquier animal, incluso en África, ciertos sitios se consume leche de buey, leche de camello, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Pero mira, fíjate, en África, por ejemplo, como lo que está hablando de las menciones, en vez de leche, bueno, toman leche, pero una mezcla de leche y sangre. Así es. Sí, mezcla de leche y sangre. Pero bueno, sí, pero lo habitual no es en sí tampoco la leche, que digamos.
porque ellos no la manufacturizan, ni mucho menos. Quiero decir que no es lo básico la leche en sí, ni la carne tampoco. Un animal vivo para ellos es muy importante, se tiene que mantenerlo vivo para el trabajo, pero no por la carne en sí. Para consumo de carne realmente, entonces lo que es África antigua, digamos, no se utiliza la carne para comer. Espontáneamente, esporádicamente, sí se utiliza para una fiesta, una ceremonia, lo que sea. He estado en África y he estado en alguna historia de este tipo, con los masái, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, que es muy puntual el hecho de comer carne, y la leche, pues bueno, pues se toma también muy ocasionalmente. La dieta es más que nada frugívora y ocasionalmente, como decíamos antiguamente, y ocasionalmente carnívora. Eso, vamos, que no es que sea. Y en nuestra sociedad, pues lo que tenemos es que la leche está mercantilizada igual que la carne, y con los aditivos, y ten en cuenta que si a la carne estamos dando hormonas de crecimiento, le estamos dando antibióticos, le estamos dando, yo que sé, un montón de cosas, ¿vale? Pues ahora daré cifras para que veáis la relación y todo lo que produce de gasto. Pues todo eso lo tomamos nosotros. Claro, esos productos también originan intolerancias, aparte de la intolerancia que te puede originar la leche. O sea que es un sumatorio de cosas. Yo, por ejemplo, yo tomo kéfir bastante, ¿no? A mí me viene bien, me sienta bien, no sé. ¿El kéfir de dónde viene? El kéfir, yo creo que viene de Turquía, según leí en su día. De hecho, es una de las zonas del mundo donde más longeva es. En la zona alta de Turquistán y todo esto. Y dicen que es por el kéfir. Bueno, también dicen que el Sicilia es por el vino y en Japón es por no sé qué. Pero vamos, que te quiero decir que por el kéfir lo que hace es que la leche sí la asimilan mejor. O sea, la absorben mejor porque hace que los enzimas del estómago y del intestino la reconozcan y te fortalece la flora bacteriana. Eso es decir, lo que es al igual que el yogur también, pero el kéfir potencialmente más. Es decir, por la mezcla. Por la mezcla que lleva el kéfir de leche y otros componentes. No te digo bien, Fernando, discúlpame. A ver, que el kéfir no es leche sola, sino que es leche y algo más. Igual la mezcla de eso. El kéfir es un hongo. Claro, entonces es como los quesos. Es que me acaban de escribir y me dicen sobre el tema de las leches y esto, y me dice, la leche de vaca es súper cancerígena, pero no por la leche, sino por la cantidad de antibióticos que le proporcionan a las vacas. Eso lo vamos a desarrollar ahora mismo, dentro de nada. Claro, es a lo que voy. Entonces, y volviendo al kéfir, el kéfir es como los quesos, no tiene tanto aditivo como lo que lleva la leche. El kéfir, historia, es que y leche, ya está, no lleva más historia. Bueno, que la leche es buena, claro, una leche de cabra, yo me tomo la leche de cabra con kéfir, por ejemplo. Sí, conozco la leche de cabra, porque tengo gente cerca que también la toma. Por eso te he preguntado, porque el kéfir al final es una cuajada, es un queso, pero no es el tratamiento que lleva la leche embotellada. Es a lo que voy, que es que una cosa es solamente lo que le hacen a las vacas para criarlas, para que den más leche, pero es que después de esa leche ordeñada hasta que llega a la caja, es lo que a mí particularmente creo que es lo que da más alergia, esa clase de componentes, que si el E no sé qué, el A no sé cuál, el 116, que no sabemos lo que es. Todo eso, vamos a hablar también de eso que estás comentando, ahora un poquito más adelante, de los aditivos de la carne y toda esta historia. Lo que estaba diciendo, lo que dice la Universidad de Cambridge del consumo de carne, cuál sería el punto óptimo, ¿no? Para no pasarnos 170 gramos y los 5 huevos y a la semana, para mitigar el efecto invernadero, conseguir los acuerdos de París de cara al 2050. La OMS también tiene unas recomendaciones. La OMS recomienda casi 500 gramos de carne roja como máximo y no comer carne procesada, que ese es otro de los errores que estamos haciendo. Las carnes procesadas son malísimas. Las carnes enlatadas, las carnes, las mortadelas, todas estas cosas que vienen así, que vienen ya de fábrica, son carnes procesadas y eso son seriamente cancerígenas. Otros estudios de la Universidad de Oxford
Es un estudio que hicieron basado en 40.000 empresas agrarias y 1.600 industrias de transformación agroalimentaria, en la que se incluye dentro del trabajo el tipo de embalaje, el transporte y tiendas al por menor. Y esta gente se basó en 40 productos alimentarios. Han podido medir el gasto medioambiental causado para producir el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas consumidas. La ganadería ocuparía a nivel global el 83% de los terrenos agrarios y produciría el 60% de los gases de los gases del efecto invernadero. Esto lo sacaron la universidad esta también. A ver, espera, Tomás, a ver si lo he entendido bien. Los gases invernadero que tanto se acusa a las empresas, a la contaminación de los coches, etcétera, hay una gran proporción y es producida por la carne que se cría, como dices tú, en grandes empresas, etcétera, ¿no? Sí, bueno, aquí es que vamos a ver, no es específicamente la carne en sí. Esto es lo que rodea. Imagínate, la carne tiene que comer pasto, la carne necesita un transporte, la carne necesita un descuartizado, la carne necesita una serie de cosas, no alrededor para que nos llegue al consumidor, necesita unos plásticos, necesita un embalaje, necesita una serie de medidas hasta que llegue a nosotros. Todo eso origina un bioimpact bastante importante, aparte del hecho de sí de la carne como viene y todo lo que rodea la carne. Yo ya sigo insistiendo, me refiero fundamentalmente, estoy atacando a las carnes rojas, a los grandes negocios de estos... A la sobreexplotación. A la sobreexplotación de la carne y a la sobrealimentación de la carne. A lo que estoy directamente atacando, ¿vale? Porque ya digo que para hacer estos pastos hay que hacer una deforestación. Lo cual se origina, pues, una dispersión de la biodiversidad, pero bueno, es lo que están haciendo ahora mismo en el Amazonas. En el Amazonas están deforestando, pues ya se ha ido Bolsonaro diciendo que no, que vamos, que es mentira, que de mentira no tiene nada, pero pues, están arrasando el Amazonas para producir pastos y cultivos. Y esos pastos fundamentalmente van dedicados a la ganadería, pero en cantidades de cientos de hectáreas. Qué pena que siempre estemos con lo mismo. Qué pena que siempre estemos con lo mismo. Una parte dice que es verdad, otra es mentira y al final no sabemos la realidad hasta que ya es demasiado tarde. Hombre, la realidad es que está repercutiendo en el todo. Y el todo que es un cambio climático, una pérdida de biodiversidad y una contaminación. Esa es la realidad. Esa es la realidad última. Hay que ver lo que está pasando al final, que todo lo que se es de tema de historias. Es lo que se está consiguiendo con esto, ¿no? Aquí en un estudio que tengo de Joseph Toro y Thomas Neme, que comenta la producción de carne roja procedente de la productividad, de la actividad de productividad intensiva, ¿vale? Dice que por cada 100 gramos de proteína cárnica se emiten a la atmósfera 105 kilogramos de anhídrido carbónico, de 12 a 50 veces más que la extensiva. Esto es la actividad productiva intensiva. Contamina de 12 a 50 veces más que la productividad extensiva, es decir, se entiende, ¿no? Se entiende. Por el tipo de ganadería, una compañía de mucho menos, una vaca gallega que está viviendo libre a su ancha por ahí, que haya cierto, que va ganando, va regenerando la tierra con la comida, que la otra que lo único que emite metano y anhídrido carbónico y un montón de cosas a la atmósfera, y las purines también. Según los datos de la FAO, en el 2006, he cogido datos antiguos, el sector ganadero emitió a la atmósfera un 18% más de anhídrido carbónico que el sector del transporte, siendo una de las causas fundamentales del efecto invernadero, junto con contaminando las aguas, la atmósfera, la relación de la tierra y la pérdida de biodiversidad. Esos son datos de la FAO. A nivel mundial, el ganado y sus productos emiten el 51% de los gases del efecto invernadero. La ganadería en sus necesidades alimentarias ocupa el 30% del planeta y el 70% del terreno agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más cantidad de terreno dedicado a que se alimenten las vacas que a que nos alimentemos nosotros. ¿Se entiende, no? Una barbaridad. Una barbaridad. Es decir,
Pero es ilógico, más a ellas que a nosotros. Pero es ilógico. Es absurdo, bueno, es absurdo, es una economía de mercado, sencillamente, que un montaje más de todo lo que estamos diciendo en todos los programas. Estamos denunciando cosas que son lo que están pasando. Y esta, pues, es una más. Sí, pero que se gaste y que se consuma y que dé más contaminación para después que nos toque un poquito de carne. Sí. Habría que mentalizarse un poco. Pues eso es lo que se habló en el Pacto de París. Bueno, de que había que concienciar a la población, había que educarla culturalmente. La alimentación es una forma de cultura, como comemos. Entonces es necesario que la gente aprenda a comer. Cada día se nos está olvidando más comer. Comemos comida fast food y comemos la comida rápida y comemos fatal. Cada día estamos comiendo, vamos a una sociedad en picado, en caída por la rapidez, por el estrés, tal y cual. No le dedicamos ni el tiempo necesario para digerir la comida, ni el tiempo necesario tampoco para elaborarla. Porque claro, nadie cocina porque prefiere ir a pasar la esquina y comerse lo que sea. Y esto igual, con las carnes y con todo está pasando igual. Aunque nos vayamos a dispersar un poco. Bueno, voy a seguir con esto. Ya he comentado que lo que está haciendo todo esto es una alternabilidad de consecuencia grave de todo el ecosistema, la producción de piensos, fertilizantes químicos, hormonas, antibióticos, la deforestación que origina los forrajes, abrir pastizales, etcétera. Y pasando también, podemos hablar ahora ya de la emisión de la fermentación que producen estos animales y de la emisión de anhídrido carbónico y de anhídrido y de nitrógeno eliminado a la atmósfera. Bueno, vamos, tengo aquí unos datos que son curiosos, que pone que una vaca, que el ganado occidental intensivo produce 120 kilos de metano. De metano al año. El ganado oriental, o sea, la vaca doméstica, la vaca normal, 70 kilos, la oveja 8 kilos, el cerdo 1,5 y el humano elimina 0,12 kilos. Es una escala que se hizo, que la tengo aquí delante. Aquí, y otra cosa que pone, el anhídrido nitroso generado de origen humano ocupa el 65% del total emitido. El hidrógeno tiene 296 veces más potencial de calentamiento que el anhídrido carbónico. Eso es otra cosa que, por eso el medio que está pasando ahora mismo con las quemas estas del permafrost es importante, porque se está eliminando una cantidad de nitrógeno a la atmósfera tremenda también, ¿no? Y el anhídrido nitroso y es muy contaminante, es muchísimo más contaminante que el anhídrido carbónico. La mayor parte de la procedencia de estas emisiones vienen del estiércol, de la purina, ¿sabes? El metano originado por las procedencias produce el 37% del total de la actividad humana y es 23 veces más perjudicial que el anhídrido carbónico. Eso es por la flatulencia, vamos, que eso es lo que está, que un día fue motivo de risa, lo vi en la televisión y a mí no me hizo ninguna gracia. Porque yo estuve a punto de escribir, la verdad. Porque me pareció que estaban sintiendo gracias por la risa, diciendo que da igual. Pues, vamos a ver. Claro, es que... Sí, pero... Es una cosa que no conocéis. No, lo que pasa es que se suele poner en programas de humor como que... no tiene que ver con el ecologismo o el calentamiento global. Es lo que tú dices, una vaca produce una cantidad de mierda excesiva. Si es una sobreexplotación, ni con todo el terreno del mundo da para abarcar dónde echarla. Entonces yo había oído que en Estados Unidos, por ejemplo, se está empezando a limitar el número de vacas por cantidad de metro cuadrado porque precisamente están contaminando los acuíferos. Sí, claro, están contaminando los acuíferos por los purines en sí y por las emisiones, está originando por las emisiones de metano y de amoníaco a la atmósfera. Pero eso está originando la lluvia ácida. Una lluvia ácida que también repercute, por supuesto, en los acuíferos, lo que está diciendo, en los acuíferos, en el mar. La lluvia ácida acidifica el mar, acidifica las aguas dulces, la tierra altera el componente de la tierra,
la alcalinización de la tierra, altera todos los metabolitos, y de hecho, bueno, es muy importante las emisiones que están originando el ganado y todo lo que rodea al ganado. Otra cosa que viene a colación de lo que estábamos hablando, de lo que rodea al ganado. Para la producción de ganado, que ya lo hablamos en su día, se utiliza una cantidad enorme de plaguicidas, que el día que hicimos el programa de los plaguicidas lo mencionamos. Se utiliza el 37% de los plaguicidas que hay actualmente en el mundo, en Estados Unidos. Se utiliza el 37% de los plaguicidas, el 50% de los antibióticos, y originaría un tercio de la contaminación de nitrógeno y fósforo que contamina el agua y todo el ecosistema. Asimismo, mira, genera las 12 terceras partes del amoníaco, dependido de la atmósfera, el cual, como se ha dicho, bueno, genera la lluvia ácida, con la consecuente acidificación de todos los ecosistemas marinos y terrestres. El consumo de antibióticos para la actividad ganadera en 2011, otra cifra que tengo aquí, fue de 120.000 toneladas, 4 veces más que la cantidad destinada a los seres humanos. O sea, me parece espectacular. Sí. Después tenemos otra cosa, que España es el segundo país de uso de antibióticos para el ganado en la Unión Europea. Nosotros producimos las 2.000 toneladas, en el 2011 se consumieron 2.000 toneladas de antibióticos. Espera, Tomás, ¿estás diciendo como productores o como usuarios? Perdón, repite, por favor. Eso de los antibióticos en los animales, España es el primer productor de Europa, pero en consumo. Consumidor para que los animales de aquí estén llenos de antibióticos. Sí. Dedicado a ellos 2.000 toneladas del 2011, es la cifra que está constatada. Pero lo que estoy diciendo está constatado, no invento nada. Joder, qué vergüenza. Sí, yo decir que, vamos, eso es el 2011, ahora mismo ya no sé, no he buscado la cifra de ahora, pero vamos. Bueno, la otra consecuencia, desde luego, es la pérdida de la biodiversidad. Imagínate que con todo el espectro que rodea todo esto, pues la biodiversidad se pierde, o sea. Entre otras cosas porque el ganado actualmente está ocupando el 20% de la biomasa. Esa biomasa la ocupaban antes otras especies, vegetales y animales, y ahora mismo está ocupando el 20%. Todo ese espacio está ocupando la ganadería intensiva. Bueno, asimismo, ya ha sido otro concepto. La industria ganadera ocuparía hoy en día el 35% de la superficie del planeta. Ya no de la biomasa, de la superficie del planeta, siendo en su mayor parte pastizales. Asimismo, ocuparía otro 35% de las zonas cultivables destinadas a forraje. ¿Vale? Bueno, como consecuencia de todo esto está considerada la actividad ganadera como uno de los sectores más perjudiciales por la demanda alimentaria, por la demanda alimentaria que está teniendo. Por eso yo me estoy metiendo con ella, porque la demanda del consumo de carne, sobre todo de roja, va en aumento, va en pico. Por la consecuencia que está teniendo para la contaminación, la acidificación y todo lo que hemos hablado. El ganado contamina 10 veces más que la actividad del hombre. Esa es otra de las cosas que fíjate. Que han sacado los administrativos 10 veces más que la actividad del hombre y tres veces más que la industria del carbón y el acero y manufacturas combinadas. Los principales agentes contaminantes de todo esto que estamos hablando, ya lo he dicho antes, son los purines o los desechos animales, los antibióticos, las hormonas, los productos químicos para teñir pieles, fertilizantes y pesticidas para fumigar los cultivos forrajeros. La FAO hace una recomendación. Bueno, que es lo que estamos, que al final que vamos, que al margen de las decisiones económicas y políticas, la única manera de accionar el daño es que comamos fundamentalmente comida de origen vegetal y aconseja minimizar al máximo el consumo de carne. Para eso tiene que haber, que es lo que dijimos antes, que nos ha cumplido un programa de concienciación de la gente y de culturización, porque con el consumo de carne lo que estamos haciendo es provocar más el cáncer, ¿vale? Por la acidificación que hemos dicho en un principio, ¿vale? Mira, aquí tengo más datos. Para que una vaca produzca 1 kilo de proteína debe de consumir entre 10 y 16 kilos de cereales. Un cerdo precisaría de 4 kilos de cereales.
Bueno, todo esto, lógicamente, si te pones a pensar los pesos cereales y todo este consumo que es desorbitado que tiene el consumo de carne, yo pienso que sería más positivo, si en vez de dedicarlo a los animales, lo dedicáramos al ser humano, lo cual se paliaría mucho el efecto de hambre en todo el planeta. Dedicarlo a ellos y bueno, y a nosotros nos beneficiaría a nivel orgánico. Mira, con respecto a esto, el consumo del agua, que precisa cada uno de ellos. 1 kilo de maíz necesita, una palma que me he sacado aquí, necesita 1.500 litros de agua. 1 kilo de legumbres necesita de 4.000 a 5.000 litros de agua. 1 kilo de carne de pollo necesita de 4.000 litros de agua. 1 kilo de carne roja necesita 15.400 litros de agua. Si se compara con las legumbres, para 1 kilo de proteína animal se necesitan 18 veces más tierra, 10 veces más agua, 9 veces más combustible, 12 veces más fertilizante y 10 veces más plaguicida. En fin, yo creo que está bien. Una dieta carnívora roja, por no insistir, emite en un ser humano, en una persona, 3,3 toneladas de anhídrido carbónico al año. Una dieta carnívora de ave, en persona, emite 1,9 toneladas de anhídrido carbónico al año. Una dieta vegetariana en persona emite 1,7 toneladas de anhídrido carbónico al año. Una dieta vegana en persona emite 1,5 toneladas de anhídrido carbónico al año. Ahora tontería, pero somos 7.500 millones de seres humanos en el planeta. Entonces, pues, hay que pensar un poco también en todo el impacto que estamos teniendo nosotros. De hecho, se dice que una dieta vegetariana mitigaría en un 63% el efecto del invernadero, por todo el sumatorio de todo lo que hemos dicho antes. Y una dieta vegana mitigaría en un 70% el efecto invernadero, Y bueno, de hecho, si consumiéramos la carne, que es lo que ha hecho el colectivo americano, todos estos valores que hemos dicho antes se incrementarían de un 12 a un 70% en todo el planeta, los gases de efecto invernadero. Estados Unidos produce 6 veces más gases de efecto invernadero que el modelo nuestro mediterráneo. De momento todavía no lo hemos alcanzado. Después nosotros tenemos una cosa: si España volviera a la dieta mediterránea, que está considerada una de las dietas más saludables del planeta, no solamente tendríamos más salud, sino que también ayudaríamos a la emisión de gases, por todo el contexto que hemos trabajado antes. Y más de uno nos moríamos de hambre. Y más de uno nos moríamos de hambre. Ahí está. Yo reconozco que, por mucho que estás hablando de la carne, yo soy carnívoro. Yo reconozco que sin carne, yo mínimo de 7 días a la semana, si 7 días no tengo carne, yo no sé comer. Entonces, lo que pasa es que sí entiendo lo que estás diciendo. Por ejemplo, entiendo que en vez de esa sobreexplotación, perdón, en un sitio concreto, lo que deberían hacer es más ganaderías, tanto de porcina como vacuna como caprina, que hubiese más repartido, para que haya menos gasto de gasolina al reparto, menos antibióticos, para que pastos hay. Además, que dicen que donde comen las cabras y las ovejas nace mejor el pasto al año siguiente. Entonces no entiendo que no hagan caso a los ecologistas cuando es por salud. Ya no solamente saldría mejor carne, menos costosa, no sé, no entiendo esa cabezonería de esas grandes instituciones que sigan empecinadas en hacer grandes manufacturas para simplemente perjudicar al medio ambiente. No lo entiendo. No, hombre, yo ya lo hablamos hace unos días, por el tema este. Yo pienso que la sociedad que tenemos, desde luego, es antiecologista, eso está claro. Lo que va es a la productividad, y esto es un medio de productividad y muy de los más rentables. Entonces produce bastante, miles de millones al año. Entonces que le diga, van a ellos. Sí, pero imagina, se desprecia, y la palabra naturaleza también, la palabra ecologista también. Ecologismo, medioambientalismo y sociedad de consumo, de una forma de regularizada, están peleados. Por eso yo hablaba el otro día del desarrollo sostenible, que esta es una de las variantes
que hay que contemplar dentro del desarrollo sostenible. Un cambio en la dieta para el desarrollo sostenible del planeta es muy importante, porque si no, esto no da para más. En fin, que no, el planeta no nos va a rendir más. No, es que ya solo hace falta que decidan que todo el ganado, por ejemplo, en Siberia, que lo lleven todo a Siberia y desde allí criarlo, matarlo y ahora transportarlo por el mundo. Es que es lo que no entiendo. ¿No sería más fácil en el norte la buena ganadería que hay que la repartan? En el Castilla-La Mancha, que dicen que están los pueblos abandonándose, pues que metan ganaderías más pequeñas, más productivas y van a llenar los pueblos. Lo que no se puede es estar haciendo en una capital una industria que encima contamina, perjudica y molesta a la capital. Sí, Fernando. Sí, pero tú estás hablando de la transhumancia, por ejemplo, cuando estaba antes la transhumancia, era ganadería extensiva, aunque eran grandes rebaños, pero eran periódicamente rotando el terreno se regeneraba y volvía a crecer, ¿no? Pero con la ganadería intensiva no se produce eso. En el norte de España, en Asturias, en Galicia, todas las vacas que hay allí pues, no causan un gran impacto en el terreno tampoco, porque retroalimentan, si a la tierra le das parte de lo que consume, hay un ciclo ecológico, un ciclo biológico. Hay una compensación. Cuando no hay compensación es cuando es una crianza intensiva, tal, que a la tierra no le dan nada más que le sacas. Le estás sacando continuamente. Y tú no le aportas nada a la tierra. No es que la vaca le está aportando contaminación y le estás quitando los nutrientes. Entonces, pues el desequilibrio está claro, vamos a ver. Es que yo soy cuatro, es este concepto, que no quiero decir que haya muchas cosas que pensar, es que no lo quiero ver las personas, porque vamos a nuestros placeres y a nuestras cosas, pues ya otra historia, es más cómodo, nos satisface más la tarde, en fin, pero para eso tenemos que tener en cuenta, tenemos que concienciarnos, pues digamos, vamos, yo me como uno bien un chupetón, que te diga, me lo vamos a ver caldo. Tomás, eso me están diciendo, Tomás, por aquí. Mira, me dicen, me parece muy complejo, aunque no lo había pensado así nunca. Me parece muy interesante la charla de hoy. Bueno, hemos hablado de esto, pero también se puede hablar del pescado, de la explotación de la pesquería. El impacto no tiene nada que ver, pero todo lo que es el consumo también, porque el consumo en sí de pescado pues afecta al medio ambiente, porque en los caladeros se están esclimando cuando la demanda cada vez es mayor. Nada más que quiero ver, por ejemplo, Japón ahora, bueno, Japón sigue con su caza de ballenas diciendo que son en función de la ciencia, y es mentira que lo está. Pero nadie le dice nada, o con la explotación de los grandes caladeros, o con las redes estas que llegan al fondo marino y destrozan todos los bajos. Sí, totalmente. Todo eso está originando, claro, por eso es una extracción intensiva. Seguro que hay una demanda a nivel mundial de alimentación, pero la demanda no puede ser en función de nuestro egoísmo, sino que tiene que ser en función de una dieta equilibrada que llevemos todos. Si no llevamos la dieta equilibrada, lo que estamos haciendo es pues quemando en medio y alterándonos nosotros. A ver, voy a poner un ejemplo, me acabo de acordar, el pez globo, ¿sabes? Hablando de esta historia, me venía a la cabeza. El pez globo, ¿sabes que en el sushi japonés está muy demandado? Hay especialistas en cortarlo porque es mortal, es venenoso, ¿no? Eso es. Entonces se ha puesto de moda ante la dieta. Bueno, esta es la demanda que ahora mismo el pez globo está al borde de la extinción, ya no queda. Ya el pez globo. Pero tiene que ver también pero tiene que ver las farmacéuticas que han empezado también a pedir pez globo para ese veneno usarlo tanto en tratamientos estéticos como medicinales. Porque sabes que cuando se meten las farmacéuticas, cuidado, ya no solamente lo que coma la gente, es que las farmacéuticas cuando entran en algún sitio arrasan. Como no lo piden, no sé, en factoría, no creo yo que lo vayan a encontrar ya, porque en el medio ambiente el pez globo está prácticamente extinguido, y es una desgracia, porque claro, con la historia de la globalización
se ha demandado el pez globo en todo el planeta. Ponen tantos peces globo para que se lo coma todo el mundo. Así que así vamos con todo. Entonces se pone una moda, la carne se pone una moda, este tipo de pescado, se atún, se pone otra moda y así. Y vamos filmando cosas. Me recuerda... No lo hacen de nuevo. Me recuerda lo que siempre haces, que es recordar películas. Me recuerda esas películas en las que al final es un gobierno central el que decide quién es el que vive, quién es el que trabaja, quién es el que muere y qué es lo que comes. Y me da pena porque hemos aceptado el tabaco. No que sea bueno o malo, sino aceptado que el gobierno tiene razón al decirnos que el gobierno nos vigila y nos cuida y nos quita el tabaco. Ahora ha empezado a meterse con los gorditos y dice que ya hay que hacer una dieta desde las escuelas y todo el mundo dice, sí, es verdad. Y yo digo siempre, ¿qué pasa? Como padre, como madre no sabemos las dietas que llevar a un hijo y el deporte que tiene que hacer, que tiene que venir un gobierno con sanciones, con multas a imponernos. No entiendo que la sociedad estemos aceptando todo, convirtiéndonos casi en partícipes de esas películas catastrofistas en las que el que tiene dinero va a tener salud, va a tener buen trabajo, buena comida, y el que no va a ser una mierda. Bien. Y me asusta, Fernando, yo ya no digo sociedad. La sociedad es un ámbito ciudadano. Yo hablo de la masa. Y lo siento hablar así, digo masa. Que la masa no piensa. La masa es lo más dirigible que hay, lo más manipulable que hay. Porque cuando todo el mundo piensa igual, nadie piensa. Eso es un hecho que yo constato, ¿no? Y eso es lo que pasa con la masa. Que de pronto todo el mundo piensa igual y todo el mundo quiere la misma cosa. Entonces, es lo más manipulable y lo más fácil de llevar por el lado. Nada más que tienes la televisión ahí para que te vayas metiendo todos los días, pum. Y tú al final, el efecto Coca-Cola, cuando sacaron la Coca-Cola, no sé si no me acuerdo ya lo que era, en Estados Unidos, que secuencialmente sacaban entre las imágenes la palabra Pepsi o Coca-Cola, no me acuerdo ya cuál era de las dos, y consiguieron que todo el mundo viera Pepsi o Coca-Cola. Pues esto pues, más o menos igual con 10.000 historias, que a la hora de manipular la masa, eso es lo más fácil que hay. Y más si manipulas con las personas cuando no quieren tener cultura y se dirigen nada más que hacia los placeres y hacia la comodidad. Bueno, aquí en España se ha demostrado, aunque no lo quieran reconocer los que les gusta el fútbol, pero se ha demostrado que los 2 mundiales que ganó España ha sido cuando más problemas políticos ha habido y era necesario distraer a la población. Hasta estadistas mercantiles lo han dicho, dicen es que la forma de callar, que fue cuando la corrupción del PP, la corrupción de los ERE del PSOE, no había partidos que no estuviesen involucrados en algo, y de repente gana un mundial y una Eurocopa, y te quedas diciendo, joder, qué casualidad. Sí, ese es el pan chico, que eso se ha hecho toda la vida. A eso me refiero, que lo contaste tú, que se daba pan en los circos para callar a la gente, porque el pan era un lujo en aquel momento. Ahora parece que el fútbol. Sí. Esa es la manera de tener la masa. Sí, que es la masa. Además, la masa la puedes controlar hacia la histeria, hacia el no pensamiento. Una masa histérica, eso es, vamos, es dirigible hacia donde quieras. El pensamiento de los partidos de fútbol que estás diciendo, vamos a ver, gente que se mata en un partido de fútbol como que viene otro de otro lado. Yo no lo entiendo. No lo entiendo en el sentido, sí, o sea, lo comprendo, pero no lo entiendo. Esa es la frase, lo comprendo, pero no lo entiendo. Lo comprendo porque es la masa y es manipulable. No lo entiendo porque a nivel de individualidad de ser, son seres que han dejado de pensar y piensan con la masa, no piensan individualmente, piensan lo que piensa la masa. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, a ver, a mí me han llegado rumores, y perdona que te interrumpa, a mí me han llegado rumores de que se le dice conspiranoicos, en el cual se está usando ahora las televisiones y las radios para ver el resultado de la gente. ¿Y sabes con qué están haciendo las pruebas? Con lo de Cataluña. Es decir, meter una fobia en la gente, en la cabeza, a través de mensajes de televisión, y yo creo que casi lo han conseguido, ¿eh? Sí, totalmente. Pues a mí me han dicho que hay unos estudios sociológicos que están pedidos por ciertos gobiernos, en los cuales aquí en España se está pidiendo a ver cómo pueden dirigir a lo que dices tú, la masa,
a través de mensajes de televisión, de radio, para empatizar o aborrecer ciertas situaciones. Y una de ellas ha sido lo de Cataluña, la prueba de ello, y han dicho que ha salido cojonudo, y es verdad. Yo conozco gente que ha cogido una manía tremenda a los catalanes sin ni siquiera haber ido nunca, ni saber de qué va la historia, simplemente porque ha oído en televisión algo y ha dicho, no, qué manía. Y le están cogiendo manía. Y está siendo un estudio de alguien que le interesa. Mira, si la mejor manera de manipular a la masa, como para la reticencia, es con las emociones, está claro. Las emociones es la mejor manera que tiene el poder de manipular a la sociedad, a la masa, vamos, a la masa. La masa no te enchante, claro, la masa. Con las emociones, pues tú puedes crear ira, que lo que hemos dicho antes, puedes crear un montón de cosas y dirigirla y derivarla hacia las líneas que tú te propongas. Y eso lo están consiguiendo los políticos y, no sé, dividir y vencer, eso está claro. Y dividiendo a la gente, pues, que se consigue con ideas, pensamientos, con palabras, con obras, con todo. No voy a poner plan mesiánico, pero sí, eso es así. Y además eso ellos tienen sus propias estadísticas y sus propios controladores de medios y psicólogos y manipuladores de pensamiento, ¿no? Que son los que saben lo que tienen que hacer. Eso es así, hay empresas que se dedican a esto exclusivamente. Sí, los asesores de los políticos y los empresarios saben cómo llegarle a la gente y cómo manipular el pensamiento para poder llegar a un fin. Todo eso está pensado y está tratado, si aquí no se escapa de nada. Quiero decirte que eso es una programática, un programa, sencillamente, un programa son programas que se hacen para el consumo, para opiniones políticas, y además te lo metes subliminalmente, como hemos dicho antes con lo del cine. Hemos hablado antes del cine, que te lo metían con flashes, pum. A lo mejor te estás hablando de una conversación normal, te dejan la caída de esto. Te dejan la caída de que odias a tal persona, o te dejan la caída de que hagas tal cosa con tal pensamiento. Y te lo dejan caer. Y parece que no está ni a favor ni en contra, pero te lo dejan caer. Con lo cual tú vas a caer todo el rato, pum. Como está continuo, es como si estuviera en un gulag. ¿Sabes? El gulag ruso se hacía eso, para lavar el cerebro a la gente. ¿Cómo se empezó? ¿Te acuerdas, Tomás, cómo se empezó a meter las palomitas en el cine? Que fue a través de mensajes subliminales en las películas. Pues yo creo que otra vez está pasando lo mismo, solo que esta vez en vez de ser mensajes subliminales nos están haciendo lo que se llama ¿cómo me han dicho? Se llama terapia reflejo. El caso es que tú no te das cuenta de lo que está pasando hasta que tu subconsciente se da cuenta y te lo refleja, y entonces dices, hostia, tienen razón, sin querer, ni siquiera sin darte cuenta. Ni siquiera porque lo razones, es que estás acostumbrado a ver la tele, a escuchar la radio, a hacer lo que sea, y no te das cuenta de que el mensaje que te está mandando es precisamente a tu subconsciente, no al consciente. Y cuando llega allí, como lo acepta, directamente te lo manda al consciente y tú ya lo aceptas. Sea la fobia a los catalanes, sea ahora la fobia a, yo qué sé, al americano al Trump. El caso es que están manipulando de una manera que dicen que es tremendo. Lo que pasa es que ellos juegan con una habilidad, que es incluso diciendo no, te están obligando a hacerlo. Aunque no, es decir, tú pones un impedimento para que una cosa no la hagas y ya sabes que ese impedimento te va a crear la necesidad de hacerlo. Es otra de las manipulaciones que están haciendo, que se está haciendo. No sé psicología inversa. Psicología inversa se le llama eso. Sí, eso es una manera también de manipular a la sociedad. Eso. Mira, con los efectos llamada, por ejemplo, que nos estamos yendo al tema de la carne y a otras cosas, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ya hemos terminado, y la carne ya está dicho, esto ya se acaba. El efecto de llamada que se hace cuando estás denunciando algo. Voy a intentar ser lo más sutil posible. Tú haces una efecto de llamada, por ejemplo, tú no te has dado cuenta, y es un tema muy crudo y muy duro, porque son muertes, con las matanzas de mujeres que están habiendo continuamente, porque que no paran de matar mujeres, cada día matan más. También me venía a la cabeza el caso de las manadas. Sí, bueno, pues ahora mismo ya hay varias manadas.
ya no hay una manada. De pronto han salido varias manadas más que están imitando a la primera manada. ¿Tú no crees que eso es un poco efecto llamada? Para mí sí. Y si tú estás todo el día machacando con lo mismo, no estás ayudando tampoco. Porque una cosa es que lo denuncies, pero que estés todo el día, no sé yo, como no estás concienciando, lo que estás desconcienciando, porque estás llamando a otras personas a un interés que antes a lo mejor, bueno, que sea consciente de lo que pasa está bien, pero un interés desmesurado que puede provocar el efecto inverso también puede ser consecuente de lo que se está haciendo. A ver, a mí sabes lo que se está haciendo un efecto inverso. A mí, ¿sabes lo que me viene a la cabeza cuando veo tanto aviso en televisión, en radio, dándole tantas vueltas a lo de la manada, a lo del problema de que mueran las mujeres? ¿Sabes lo que creo que está pasando? Que nos estamos acostumbrando. Y eso es la idea. Yo creo que es la idea de esta gente. Porque cuando antes decían, ha muerto una mujer, todo el mundo nos sentíamos apenados, pero es que ahora ya no es solamente que muera una mujer, sino que te lo recuerdan 20 veces al día, y yo creo que la intención no es que nos volvamos más sensitivos. Yo creo que la intención es precisamente al revés, insensibilizar y hacer como que nos da igual. Y me da pena, me da pena porque yo trabajo en la radio, me da pena, pero es así, en eso creo que tienes toda la razón. Es que es normalizar el mal lo que se está haciendo con eso, bajo mi punto de vista, y es una opinión mía. Cuando tú estás todo el día hablando de un mismo tema, todos los días, estás creando una norma de una situación anómala, estás normalizándolo, y lo que se está haciendo con esto es normalizarlo, como una cosa de lo más normal del mundo, que de hecho al final ya lo ves como, no sé, como el que ve matar, yo que sé, a alguien en la televisión, o una explosión en una mezquita, o ya lo vemos todo normalizado. El primer día impacta, el segundo también, y el tercero, cuarto, pues ya pasa, ya está más calmatado. Ya está. Acuérdate. Otro más que han puesto de una bomba, y todo se normaliza de esa manera. Acuérdate de ese tipo de prensa. Tomás, ¿te acuerdas en el año principios del 2000, entre el 2000 y 2005, cuando fueron las primeras ejecuciones públicas cortando el cuello? ¿Te acuerdas cómo estábamos todos? No solamente impactó que hubiese ese tipo de gente tan fría, sino era el miedo a hablar de cualquier cosa que tuviese relación con los musulmanes. Y no han callado. Y la gente ha seguido con el miedo. Ahora mismo, en cualquier debate, puedes hablar de religión católica, puedes hablar de Cataluña, puedes hablar de... Pero no, y te lo digo porque en ciertas radios tienen como tabú el tocar, enfrentarse a la religión musulmana, a todo el mundo musulmán. En vez de, como se hizo en los años 90, en los años 2000, hasta el atentado del 11S, que en todos los sitios cuando hablaban del islamismo, ¿te acuerdas? Que metían un catedrático de la historia de musulmana y salía en televisión y en las radios hablando. Ahora no. Ahora te habla cualquier personaje que no tiene ni idea y no hablan del tema. Claro. Y cada vez menos imágenes. Sí, ahí yo veo dos cosas. Uno es la religión como poder y otro la religión como terror. Que son dos cosas diferentes, las dos diferentes. El integrismo lo que ha originado ha sido el terror a nivel social, el integrismo yihadista, el integrismo islámico. Y después está la religión como poder, que tampoco que no se puede hablar de ella porque es un poder fáctico, bajo mi punto de vista. Pero, espera, perdona. Son dos maneras de llevarlo que hacen que sea muy difícil de gobernar. Perdona, Tomás, pero ¿te acuerdas? Yo he comentado el islámico, pero lo que quería decir es, ¿te acuerdas en los 90 que pasó lo mismo con la religión cristiana, con el caso El Monte de Piedad, aquello de que había una secta dentro de la orden papal que estaba, cuando murió, creo que fue Juan Pablo I, creo que fue, que duró 32 días? Sí, ahí empezó a hablarse de una secta, de una trama, y de repente no se ha vuelto a ir nada.
Sí, eso dicen que está primero la masonería, la mafia, en fin, un montón de cosas, la banca vaticana. La película del Padrino, ¿te acuerdas de la película del Padrino? Eso es. Eso es. El Padrino 3, el último, sí, el Padrino 3. El Padrino 3 salió reflejado, sí. Eso es. Pues es lo mismo que ahora. Han hablado durante muchos meses del tema islámico y de repente ya casi no hay imágenes, ya casi no se habla, ya, pero el miedo lo han metido. El miedo lo han metido, porque la mayoría de la gente que yo conozco tiene miedo a cuando hay una fiesta, a ver si va a pasar algo. Además que ponen esos contenedores, esos camiones, esos policías ahí vigilando y dices, coño, tenemos un poquito de psicosis, pero nos lo han creado a base de eso, de estar metiendo información y de repente te dejan sin información ninguna. Y solo sale, han detenido a un yihadista, han liberado una de las ciudades, pero no dicen nada. Y eso es algo que pasó en el catolicismo en los años 90. Sí, de esta manera, Fernando, yo creo que estamos todavía en la alerta 3 o 4, en España, me parece que la 3. Y se mantiene todo el tiempo, es continuo. A ver, se bajó del 4 al 3, me parece que fue hace un año. Y después se subió cuando fue que... no, es que hubo una alerta porque pillaron a un camionero yihadista que salió en televisión un momento su noticia y no han vuelto a hablar de él. Y si no me equivoco fue, si no recuerdo mal, o era en las fiestas donde, a ver si no me... Es que no quiero meter la pata. Salió la noticia, pero muy escaso. Y vuelve a lo mismo. Hombre, seguimos en la alerta, lo ves nada más que lo de Galicia, la chica esta que han cogido, que la pusieron los otros días, que iba a hacer también, algo así como lo de la Rambla, pensaba hacerlo, y lo han pillado. Eso está en la alerta 3 o 4, no sé cuántas, la verdad. Pero vamos, que se mantiene y que está en constante vigilancia para ver que no pasen cosas, pues sí, se mantiene. Que ha normalizado eso, pues también se ha normalizado. En cierta medida, la gente tiene un miedo, tiene unas precauciones o para poder estar. Pero ha cogido fobias, eso está claro también. Ha cogido fobias, miedo, igual que a los catalanes o a los moros, o yo qué sé. Se cogen fobias según vayan mensajes de una manera u otra. Y ahora están intentando cambiar a otros temas, pero es lo que digo. No sé si son psicólogos, si son empresas farmacéuticas probando nuevas medicinas, pero el caso es que a mí cuando me mandan información de esta de movimientos conspiranoicos, digo, madre mía, una de dos. Una cosa es que sea imaginación de alguien para buscar donde no hay. Y otra es que todo lo que te dicen, o casi todo, con el tiempo, está saliendo. Los juegos mentales, los juegos con gente controlada para hacer ciertas cosas, las células durmientes que le llaman, todo eso lo hemos visto en películas, lo hemos visto en documentales de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, y ahora estamos en el año 2019 y que salgan tantas cosas a la luz, dices, madre mía, cuánta razón tenían y cuánta gente ha sido vapuleada, por decirlo, en una televisión, en una radio, o desprestigiado. Sí, pues con respecto a ese tema, yo te comentaré ahora por la antena un tema muy importante que a ver qué te parece para sacarlo. Te lo digo ya, Tomás, te lo digo ya, sí. Te lo digo ya, sí. No sé cuál es, pero sí. No, es que, a ver, si algo tengo claro es que no quiero que te calles nada. Todo lo que tengas que decir, lo digas. Estás completamente libre. Aquí no va a haber coacción. Lo único que hemos quedado tú y yo es que todo sea tratado con la educación y el respeto. Lo demás, no quiero que haya otra censura. Que tú me dices un tema y lo sacamos. No quiero yo tener censura tampoco. Pero esto sí, primero, antes de hablar de sacarlo a antena, es que ha sido pasado de mano. Entonces quiero que tú lo veas y que me des tu opinión, ¿entiendes? Vale, mira, a ver de qué manera lo ves. Vale, mira, me mandan un mensaje y me dicen: si nos basamos en las noticias de televisión como medio de información definitivo, mal vamos. Hay que informarse, me dice, hay que informarse y leer con más diversidad, y por otra parte, involucrarse en la lucha contra la violencia de la índole que sea. El miedo
es solo una excusa para quedarse con los brazos cruzados. Claro, eso es lo que se persigue en esta sociedad, que tengan miedo. Esta es la sociedad del miedo. Vamos a ver, yo conozco mucha gente que ya no sale ni con joyas a la calle, que no sale con nada, que va, no sé, que no sale con móviles, bueno, gente que va con miedo a la calle, entonces te genera miedo. Es una sociedad que te crea la inseguridad. Para luchar contra la inseguridad lo que se está haciendo es pues, cámaras de control de cámaras de seguridad, de vigilancia, muchas luces por todos los sitios. Todo eso que hace, que crea ciclos de miedo. Porque tú te vas a una zona oscura y a mí, por ejemplo, me encanta andar por la noche. A mí me toman por loco. Pero ando por la noche, tú estás loco, te vas por ahí, te van a pasar algo, te van a matar, te van a no sé qué. ¿Por qué? No tengo que tener miedo de nada, no sé. sí, pero tú vas por la calle. Te va condicionando el miedo en esta sociedad toda tu vida te va condicionando de la muerte, el miedo a la enfermedad. Nos vamos desnaturalizando y separándonos de muchos campos sociales que antes había. No sé, que haya tanta luz, ¿para qué? Para combatir el miedo, pero miedo a qué. Si la luz está ahí gastando energía, echándole el carbónico a la atmósfera, no sé, y no alumbra a nadie, además luces dirigidas a filo. El próximo programa vamos a hablar de la contaminación, de la contaminación, de varios tipos de contaminación. La lumínica, la del sonido, la contaminación visual, tipos de contaminación parecida a la que hemos hablado antes. De acuerdo. Me parece un buen tema. Sí. Porque no son contaminaciones que se valoren mucho, precisamente. Y son contaminaciones también, ese tipo de contaminación. A ver, no se habla mucho de ello, pero hay dos que están estudiadas, demostradas, han ganado juicio y sin embargo no se hablan. Una es la contaminación energética, el vivir cerca de un transformador, como hay gente que vive encima de un transformador, y la otra es la contaminación acústica. Es de las cosas que ya se han ganado juicio, se ha demostrado lo perjudicial que es y aún así no se habla de ello. No, porque entra dentro de la misma historia que nosotros. Lo vemos al principio, sí que todo es lo mismo, es darle vuelta y recoger, porque es que, pero lo bueno de esto es que lo veamos, que seamos conscientes por lo menos en este tipo de charlas de que todo esto existe y que seamos conscientes de la existencia de las contaminaciones estas, del consumo, de cómo actuamos y cómo nos comportamos. Por lo menos que seamos conscientes y actuamos culturalmente y con conciencia de todo lo que nos rodea. Eso es el fin de nuestra charla. Vamos, así lo veo yo. Totalmente de acuerdo. Pues no te entretengo, Tomás, muchísimas gracias. Vale. Y sobre todo, me alegro de que el tema de la carne haya sido, como me han dicho aquí, tan entretenido, porque te lo comenté y la verdad es que le has traído el tema tan a gusto que me siento satisfecho con todo lo que haces, pero sobre todo satisfecho porque cada vez más la gente se involucra, pregunta y sobre todo manda mensajitos como esta persona que ha mandado o la primera que mandó diciendo lo de los aditivos a la leche. Me gusta que la gente no solo escuche, sino que además ya empiezan a participar y eso es bonito. Eso es el fin. Que la gente participe y que no sean masa. Que todos nos dediquemos a pensar un poco. Pues, que lo veamos. Pues gracias, Tomás, y lo dicho. Hasta... Bueno, tú verás cuando puedes, que aquí estará la radio para cuando así sea. Venga, hasta el siguiente. Vale. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo.